Esperamos a Pau. Ya estamos todas, ahora sí. Pues ya son las 5:02 de la tarde, vamos a empezar este live. Recuerden que tenemos un promedio de 1 hora porque si no, Facebook, la plataforma nos baja, ¿ok? Entonces, es un placer que estén este miércoles en un YG Talks en el formato de Coffee Break, que esto, como ya se los había comentado en la sesión pasada, fue creado y diseñado por estos participantes y las de la sesión anterior. Y espero que cada vez se sumen más para poder hablar de temas de fintech en el sector, en el país México y aparte de la industria, que las mujeres cada vez vamos avanzando más. Eso me encanta. Y el tema de hoy va a ser algo que yo creo que todos los que llevaron el proceso de certificación de fintech a lo largo del año pasado y a principios de vivieron, sufrieron y padecieron algunos y otros solamente lo implementaron. Y este tema se llama prevención de lavado de dinero, el cual es un gran tema para todas las entidades financieras. Sobre todo hay un desconocimiento un poco grande en las cosas finas de PLD y por eso tenemos ahorita a una serie de expertas en la materia. Entonces las voy a presentar una a una. Estoy súper contenta de que estén todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada una de ustedes. Empezamos con Paulina Islas. Está también Marlene Ballesteros. Betanzos. Perdóname. No te preocupes. Rebeca Álvarez y Paola Rivera. Hola. Bueno, vamos a empezar a que cada una empiece a platicar del tema. Vamos a iniciar con Paola, que nos va a dar las generalidades, un poco la razón del ser de por qué PLD y sobre todo que también los grandes, las cabezas, los empresarios, los que están con este tema de emprendimiento, entiendan claramente el origen de PLD y por qué las autoridades nos piden que cumplamos esto y por qué es importante para cumplir con esta legislación. Perfecto, Yoli. Pues muchas gracias por la introducción. La verdad es que efectivamente, como dices, creo que uno de los temas más importantes dentro de las autorizaciones fintech en particular, y bueno, creo que de todo el sistema financiero, es la parte de la prevención del lavado de dinero. Me gustaría como empezar con ahora sí que el concepto básico que todo mundo conoce de prevención del lavado de dinero, para los que igual no lo tengan como tan claro, tiene como tres conceptos muy básicos, ¿no? El primero podría ser que es un proceso a través del cual todo el recurso que viene de un origen ilícito lleva determinadas capas para hacer esta ocultación de lo ilícito y hacerlo parecer de manera legítima, ¿no? Que es un dinero legítimo. Esto es un concepto, la verdad es que súper básico. Existen muchísimas autoridades a nivel internacional, incluso las nacionales, que tienen ya el concepto muy definido, pero a grandes rasgos son como estos 4 elementos que les digo, los que se tienen que tomar en cuenta para hacer un concepto de lo que es la prevención del lavado de dinero. Existe un organismo, y creo que de ahí deviene toda la parte de la regulación, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que dentro de sus propósitos efectivamente está el de fijar estándares internacionales para poder combatir y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, para todas las entidades del sistema financiero. México comienza a formar parte de este organismo en el año 2000 y es cuando empieza a hacer como esta regulación un poco más estricta respecto a cómo van a regular la parte de la prevención con todas las entidades del sistema financiero y comienzan a emitir todas las disposiciones. Hay que recordar que siempre que hablemos de unas disposiciones de prevención de lavado, vamos a tener como origen un artículo que deviene de una ley. Entonces, México entra a este grupo. Este grupo también, una de las funciones que tiene es emitir recomendaciones y dentro de estas recomendaciones son 40 las recomendaciones que emite GAFI, a las cuales está obligado México a ceñirse y básicamente derivado de estas recomendaciones, es que tenemos toda la regulación PLD. No podía ser la excepción el sector fintech, aunado a que existe una de las recomendaciones, que es la 15, que nos habla acerca de nuevas tecnologías,
en donde efectivamente tienes que observar estos productos que salen nuevos o básicamente, productos nuevos que salen y esta colocación para ver cómo se pudieran llegar a generar tipologías a través de esta nueva forma de prestar servicios. Entonces, aunado a todo lo demás que ya teníamos, con esta recomendación también se vuelve un poco más estricto el que se tenga que regular las fintech en temas de prevención de lavado de dinero. Perdón, estoy siguiendo como un poco mis notas para que... Perfecto. Creo que uno de los temas más importantes que ahorita acabas de comentar y como para resaltar un poco más lo que nos acabas de decir es, al final del día, el tema de prevención del lavado de dinero o el origen de esta legislación que están cumpliendo las fintech o cualquier otra entidad financiera es que no nada más es una materia o no es nada más que se regule en México, sino sus orígenes también son internacionales, que lo tienen todos los países que están adheridos también a este tema de GAFI y demás, y que creo que eso es un tema relevante, que los países sigan las mejores prácticas para prevenir temas de ilicitud en los recursos, ¿no? Entonces, que creo que eso es lo más rescatable del tema. Totalmente. Y de pronto también existe como muchas dudas acerca de si es la comisión la que efectivamente emite estas disposiciones. Y no es la bancaria. Deviene en los transitorios que están dispuestos en la ley FinTech, existen los periodos para que se emitan diversas disposiciones, ¿no? Todas las que vienen ahí. Específicamente las disposiciones PLD las tiene que emitir la Secretaría de Hacienda y sí lleva una opinión favorable de la Comisión de la Bancaria y de Valores, pero quien las emite sería la Secretaría de Hacienda. También por los plazos que establecieron estos artículos transitorios, establecieron que se debían de emitir dentro de los primeros 6 meses posteriores a la emisión de la ley, y efectivamente así fue. De hecho fueron las primeras disposiciones que entraron en vigor, porque si bien salieron a la par de las disposiciones FinTech, podríamos llamarle así para no decir el nombre largo, las disposiciones FinTech entraron en vigor 15 días hábiles después y las disposiciones PLD entraron en vigor al día siguiente. Entonces, 10 de septiembre fue la fecha en la que entraron en vigor, fueron las primeras 10 de septiembre de 2018. Buena pregunta. Este plazo del por qué entró antes, asumo, y nada más, no sé si sepas eso, pero al final del día creo que mucho que el mismo, la UVA, ¿no? Y tanto, pues la CNBB, creo que uno de los temas del por qué también adelantaron era para que la gente empezara a entender y las empresas y los prospectos empezaran a entender y sobre todo a formular toda esta metodología, procesos, plataformas y demás, y que supieran que el plazo ya era obligatorio de manera inmediata, ¿no? Porque aparte es un tema demasiado sensible para todas las entidades financieras, pero también implica plataformas, gente especializada, o sea, tiene ciertos matices un poco más, pues sí, necesitas un equipo un poco más especializado en la materia para que puedas implementar esto. Totalmente. La verdad es que no participé, no me tocó participar dentro de la bancaria en la parte de la emisión de las disposiciones. Sin embargo, todo lo que dices, Yoli, la verdad es que me parece que ese sería el sentido, ¿no? Justamente existen varias obligaciones que devienen de la parte PLD que me parece que son cargas regulatorias bastante importantes para las plataformas y seguramente debió de haber sido ese uno de los factores por los cuales ahora sí que fueron de las que se tenían que emitir primero, ¿no? Para que fueran viendo las plataformas efectivamente cómo tenían que darles cumplimiento a estas obligaciones a grandes rasgos, y ya ahorita hablarán más a detalle de cada una de ellas, pero dentro de las principales funciones que se establecieron es, un piso parejo, como lo tienen las demás entidades financieras, el tema de estructuras internas que fueran adecuadas, el tema de si tienes un comité de comunicación, un oficial de cumplimiento certificado, el manual de cumplimiento, evidentemente, tienes que tener sistema automatizado y todas las políticas de conocimiento e identificación de clientes o de usuarios, ¿no? Básicamente, esas son como las obligaciones más fuertes que nos marca la disposición, y evidentemente el tema de los reportes regulatorios que se tienen que emitir también ante la Secretaría de Hacienda. Dentro de estas
pues estructuras, me gustaría dar como tip el tema del comité de auditoría, que si bien sí está previsto en la disposición como comité de auditoría o comisario, porque tiene que salir todavía una disposición que nos hable acerca de quiénes tienen que tener comité de auditoría. Al todavía no existir estas disposiciones, no estarían obligadas las plataformas propiamente a constituir este comité. Sin embargo, si los constituyen, entonces sí la comisión te va a pedir pues determinados requisitos para ver cómo está integrado, igual el currículum de los miembros, alguna identificación. Tendrán que ver que efectivamente esa integración pues sea viable, ¿no? A pesar de que todavía no hay disposiciones. Entonces, ahí podrían como elegir entre ambos. El tema del oficial de cumplimiento certificado, la verdad es que es uno de los temas que de pronto varias plataformas pues no estuvieron muy de acuerdo porque, pues como saben ustedes, las únicas disposiciones que exigen esta parte es para también los centros cambiarios y transmisores y para nadie más. Entonces, de pronto, pues el que un banco no tenga un oficial de cumplimiento certificado, pero una fintech sí, pues pudiera llegar a resultar oneroso, ¿no? Para las propias plataformas. Que además creo que aquí es un tema súper importante. O sea, esto que acabas de mencionar es vital a nivel legislación. O sea, es decir, este condicionamiento o esta certificación que te exige las disposiciones no está en la demás reglamentación. Sin embargo, por mejores prácticas, muchos sí están certificados de bancos, instituciones financieras. El punto fino aquí es irrelevante que acabas de comentar, es que por mandato de ley, o vamos a llamarle así, de disposiciones, en temas de fintech, pues sí te lo exigen, ¿no? Sí, exactamente. Digo otra cosa también, como punto, el tema también de pronto generaba como un poco de dudas el requisito de ley acerca de las políticas de fraude. Varios lo metían o pensaban que las políticas de fraude es lo mismo que el manual de cumplimiento. Entonces, justamente, ya vi la cabeza de Yoli y no es lo mismo, ¿no? Puede ser que tu sistema genere alertas de fraude y también alertas para operaciones de prevención de lavado. Sin embargo, tienen que estar como muy bien separada o muy bien segregadas esas funciones que hace tu sistema para fraude y esas funciones que hace para PLD. Otro de los puntos, digo, y sobre todo creo que, y ya de los últimos puntos que me gustaría comentarles, y diferencias que tienen las disposiciones PLD FinTech con otras disposiciones, es el tema de la geolocalización, que ha resultado ser un tema bastante complejo. Pero bueno, la geolocalización obligatoriamente lo trae la disposición FinTech, a diferencia de otras disposiciones del sistema financiero. Y también el tema de la posibilidad de esta entrevista remota cuando son operaciones en efectivo, con activos virtuales o transferencias internacionales, ¿no? También esto es una gran ayuda, que igual y también otras entidades financieras lo querrían. La realidad es que seguramente, o más bien de lo que sé, es que todas las demás en algún momento se van a llegar a ajustar más bien a las disposiciones PLD FinTech, ¿no? Y bueno, creo que por el momento sería todo lo que me gustaría compartirles y muchas gracias, Yoli, por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Nos diste una introducción buenísima de todos estos temas. Pau, te cedo la palabra y empecemos con identificación de clientes. ¿Qué piensas de esto? Cuéntanos, platícanos, ¿qué has vivido en esta experiencia? Y también que toda la gente que está allá afuera, que nos está haciendo el favor de vernos, entiendan perfectamente a qué se refiere esto. Claro que sí. Yo quiero platicarles y compartirles precisamente esta experiencia que hemos tenido del lado FinTech para cumplir con este requisito de identificación de clientes, ¿no? Entonces, por una parte, está esta parte que normalmente se le dice KYC o Know Your Customer, que es todos aquellos datos que puedes tener de un cliente para saber realmente con quién estás operando. Las disposiciones de las que hemos estado platicando, en específico en el caso de FinTech, en su artículo 11, describen todos los puntos que se tienen que cumplir para hacer esta identificación del cliente, que son recabar su nombre completo, su geolocalización, su identificación, su CURP, todos estos datos personales que nos permiten
identificarlo de manera única, ¿no? Adicionalmente a eso, y derivado de esto mismo, se le asigna un nivel de riesgo y también tenemos que saber si esta es una persona que pueda estar en alguna lista de sanciones, específicamente designada en la lista de personas bloqueadas, en la lista del SAT, o en la de PEPs nacionales o extranjeros, que los PEPs son las personas políticamente expuestas, que son aquellos que por el grado de relevancia que tiene su cargo en el gobierno, ya sea nacional o extranjero, podrían ser más sujetos o estar más susceptibles a cometer actos de corrupción, y corrupción es uno de los delitos precedentes de lavado de dinero, ¿no? Que, como estamos viendo, para que se configure el lavado de dinero, pues tiene que haber una actividad ilícita, y a esto se le llama un delito precedente, que son todos aquellos delitos que son considerados como graves. Entonces, otro de los elementos que tenemos en este paso de identificación es hacer este cruce con estas listas, asignarle un perfil transaccional al cliente, conocer cuál es su ocupación y obviamente analizar si hace sentido su ocupación con el perfil transaccional que tiene, con lo que te está declarando, etcétera, etcétera. Ahí quisiera detenerme tantitito para que pudieras explicar un poco más, porque creo que, al menos en mi experiencia, mucha gente como que confunde un poco el tema de, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por eso? Y creo que es un tema total y absolutamente relevante. Entonces, esta vinculación a la actividad versus los ingresos o el movimiento que pueda tener una persona, ¿por qué es importante? Claro. Básicamente, o sea, lo que tiene que hacerte sentido es que conforme a lo que se dedica una persona, su comportamiento transaccional esté alineado con lo que te está diciendo que hace. Entonces, si tienes a alguien que te dice que es freelancer, pues igual va a ser lógico que no tenga una periodicidad fija en cuándo entran sus ingresos, o que a veces sean más altos y a veces sean más bajos. Casi siempre van a tener como, o sea, pagos bastante espaciados, ese tipo de cosas. Si tienes a alguien que es un asalariado, pues esperas que tenga una nómina que se le deposite cada 15 días o cada 14 o a veces cada mes, pero siempre es el mismo monto, o la mayoría de las veces, digo, menos que se haya ganado un lindo bono, pero la mayoría de las veces es el mismo monto, ¿no? Y tiene esta periodicidad, entonces puedes atar lo que te dijo que se dedicaba, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si yo soy empleado de una tienda departamental, bueno, ahí sí les dan comisiones. Mejores ejemplos, Paulina. Bueno, pero vamos a suponer que no le den comisiones, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, siempre va a ganar la misma cantidad cada 15 días y, por ejemplo, si tienes una ama de casa o un amo de casa, ¿no? Pues va a recibir casi siempre recursos de una misma persona, que probablemente no va a ser una empresa, y esta persona se le conoce como proveedor de recursos y también debe ser identificado. Entonces, de esa manera podemos saber si tenemos una persona que se queda en la casa y su pareja, ¿no? En este caso, le transfiere dinero regularmente para que haga compras, gastos, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo, creo que eso lo estamos viendo muy como en el detalle específico, pero más big picture, si yo tengo a alguien que me declara que es, por ejemplo, agricultor, y yo sé que esa actividad económica genera anualmente X montos, ¿no? Y por ejemplo, si yo veo la industria de la agricultura y veo la industria de la tecnología y los ingresos de una contra otra están así, entonces yo podría deducir que un agricultor va a tener ingresos menores a alguien que me diga que está, o sea, que es un ingeniero en alguna empresa de tecnología, ¿no? Entonces, no sé si eso responda a tu... Sí. O sea, más bien era una explicación para todos los que nos están viendo, para que, ¿por qué? Porque al final del día PLD, ustedes lo saben perfecto, es un tema de mucha especialización. Esa es la realidad. O sea, FinTech es enorme, pero PLD tiene sus peculiaridades, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias reglas, o sea, es un mundo un poco paralelo, aunque está vinculado.
Y el caso es que toda la gente que nos está viendo entienda todo lo que estamos diciendo para que siempre no les quede dudas y que a lo mejor los que están apenas empezando a emprender, pues todos estos temas les ayude para decir, ok, o sea, ya me hace mucho sentido de lo que leí, el por qué, ¿no? Y eso es lo más importante. Al final del día, este foro está hecho para los que nos están viendo y justo ese es el punto, que les podamos ayudar a ver qué cosas que no son tan simples y con una simple lectura de las disposiciones queda tan entendible, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente. Y creo que voy como la mitad de la explicación, entonces la otra mitad la quiero dedicar a cómo esto es distinto cuando estás en una fintech, porque sí, o sea, por ejemplo, otra cosa que es un elemento importante para la identificación del cliente es de dónde es tu cliente. Porque conocemos que hay zonas calientes de mayor criminalidad, poblaciones vulnerables a cometer crímenes, ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega una persona física, ¿no?, a una sucursal, pues ya sabes en dónde se está estableciendo la relación, ya sabes específicamente, o sea, si está en tu sucursal, pues ya sabes cuál es la dirección y dónde está y en qué estado está, etcétera. Ya sabes los índices de criminalidad de ese estado, las tipologías, etcétera. Estás viendo a la persona, entonces, o sea, digo, sin caer en ningún tema de prejuicios y que me caiga con APRED, o sea, específicamente, estás viendo que si te está diciendo que tiene 18 años y pues se ve como de 18 años, su identificación coincide y la pasas por un escáner, porque, o sea, de hecho, estadísticamente es más probable engañar a un humano que a una máquina con las identificaciones, pero, o sea, de todos modos la ve, pues se ve que es como real, la escanea, se corrobora esto, le toman las huellas, todo esto, pues sí estás teniendo una relación directamente con el cliente. En el caso de fintech esto es completamente diferente, ¿no? Entonces, como oficiales de cumplimiento o como abogados en la práctica fintech, tenemos que repensar y plantearnos cómo nos vamos a enfrentar y cómo vamos a cumplir con estos requisitos que tradicionalmente han estado muy pensados para la banca o cualquier tipo de relación que se establece en persona y físicamente, y cómo vamos a identificar y conocer al cliente y saber que esa persona sí es quien te está diciendo, ¿no? Si le vas a tomar una selfie, si vas a hacer un face match, o sea, hay nuevos dispositivos que te dejan, o sea, no Touch ID, sino como que le tomas foto a la huella y entonces con las sombras puedes ver que sí es su huella, y también qué protocolos de seguridad tienes que tener porque estás guardando toda la identidad de la persona en tus servidores, ¿no? Entonces, o sea, si de alguna manera guardas parcialmente algo de información, pero suficiente para que te dé como el match cuando estás interactuando con esta persona, o haces un llamado a la base de datos del INE y te regresa un resultado. Entonces, lo que creo que para mí es muy importante transmitir es la importancia y la responsabilidad que tenemos de también estar en una comunicación constante con las áreas de producto, de negocio, no solamente por lo que siempre hacemos como abogados, que es darle infraestructura y ayudar a que todas las cosas salgan y funcionen en las empresas, sino que aquí tenemos que ser prácticamente como product managers o como diseñadores, entendiendo que la experiencia del usuario no se puede ver mermada por todos estos requisitos que tenemos del lado de PLD. Entonces tenemos que ser los más innovadores en delinear este cumplimiento para favorecer el negocio sin arriesgar ni a la institución ni a los clientes, ¿no? Entonces, los dejo con esto y te agradezco muchísimo, Yoli, la invitación y lista para las preguntas. Ay, de verdad que sí, ahorita vamos a llegar a ese punto. La verdad es que es súper importante lo que acabas de mencionar y con lo que cerraste, porque desafortunadamente muchas veces como abogados vemos solamente la legislación y vemos qué es lo que se tiene que cumplir, pero desafortunadamente al ser un producto digital y al tema de la inmediatez y la experiencia del usuario,
también es tan importante innovar, como ahorita lo acabas de decir, y que en conjunto los oficiales de cumplimiento, los abogados o los asesores que tengan este tipo de clientes, los ayuden para la implementación sin mermar la experiencia del usuario, lo cual es un gran reto. La verdad es que estamos en eso, que tienen que ser muy creativos, que tienen que ser, también se necesita infraestructura, pero sin duda es un gran reto para el futuro y sobre todo para estas fintech que de inicio están en este proceso, pero créanme que poquito a poco, como ya está la legislación que es clara, que ya también lo pueden hacer bancos no presencial, lo pueden hacer Sofipos no presencial, lo pueden hacer transmisores de dinero y Sofoms. O sea, esto es una transformación real a la industria de PLD en México. Es un reto también para las autoridades. En el foro pasado, no sé si recuerdan que decíamos, bueno, se tienen que validar documentos, pero ahorita vamos a platicar un poco más de ese tema, pero ¿cómo validas algo que son actos constitutivos? O lo que decías, o sea, ¿qué tipo de tecnología y con qué protocolos de seguridad? Que eso es una responsabilidad más ahorita de las compañías que garanticen ese tema, que es que un tema legal per se versus disposiciones de PLD, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pau, me encantó y cerraste, la verdad es que tocaste un tema súper sensible que yo creo que todos y sobre todo los fundadores o los directores generales de las compañías que son el gran reto, hacer algo amigable y fácil, intuitivo, pues para los usuarios. Y la verdad es que es un gran reto eso. Claro que sí. Pues nos vamos con Rebeca Álvarez. Rebeca nos va a platicar, ella quiso platicar de enfoque basado en riesgos. Es un gran tema, enfoque basado en riesgos. Y la verdad es que te cedo la palabra para que nos platiques sobre el tema. Claro, Yoli. Creo que, bueno, el enfoque basado en riesgos, no sé si lo iba a ver Marlene, creo. Más bien, sí, pero no sé si quieren que empiece con sistemas automatizados o nos vamos. Yo creo que mejor enfoque basado en riesgos para justo la parte de sistemas automatizados. Entonces le cedo la palabra a Marlene. Claro que sí, Rebe, gracias. Te cambio el apellido, te cambio de tema. Algo tienes contra mí, Yoli. Así, para la siguiente cambien también mi nombre, perdónenme. No te preocupes, ok. Sí, yo voy a dar enfoque basado en riesgo. Bueno, otra de las obligaciones que está contenida en las disposiciones de PLD para las instituciones de tecnología financiera es el enfoque basado en riesgos. Esta obligación va a corresponder a una evaluación que tienen que hacer las entidades para ver, para analizar a todos los riesgos a los que se encuentran expuestas. Tienen que analizar, dependiendo del tipo de productos o servicios que ofrecen, el tipo de clientes con los que van a operar, los países o áreas geográficas en los que van a tener presencia, así como tomar en cuenta los canales de envío y distribución que van a utilizar en estas operaciones y una serie de puntos más, así como la infraestructura tecnológica con la que van a operar. Entonces, el objetivo de esta metodología de enfoque basado en riesgo es que las entidades conozcan a qué riesgo, a qué nivel de riesgo están expuestas, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, en dónde tienen que enfocarse y enfocar sus recursos para vivir con cierto riesgo, ¿no? Porque sabemos que no pueden tener un riesgo cero, no podemos tener como entidad un riesgo nulo, ¿no? Entonces, este análisis, esta metodología es para ver a qué riesgos estamos expuestos y cómo vamos a poder mitigarlos. No es otra cosa que un autoanálisis, si así le podemos llamar, para enfocarnos en un riesgo alto, medio, bajo y administrar ese riesgo al que nos encontramos expuestos como entidad. Esta metodología deben establecerla las entidades en su manual o en un documento aparte. Nosotros como consultores recomendamos siempre que se haga en un documento aparte porque va a estar sufriendo muchísimos cambios. Entonces, el hacerlo dentro del manual nos va a implicar que estemos actualizando el manual y enviarle a la comisión, tener que sesionar nuestro comité, enviarle a la comisión el informe y una serie de carga burocrática que no es necesaria, ¿no? Entonces, por eso siempre es recomendable que la metodología se haga en un documento aparte, porque va a estar sufriendo cambios constantes. Incluso ahora lo hemos visto con esta pandemia, que la comisión ha sacado guías para modificar nuestra propia metodología, ¿no? Porque hay más riesgos, no solamente a fraude, sino también a temas de lavado de dinero, conforme van cambiando nuestras circunstancias. Entonces, por eso es importante que siempre la metodología se haga en un documento separado a nuestro manual de cumplimiento.
Esta obligación, como mencionaba Paola al principio de la plática, pues la mayoría de las obligaciones que tenemos en materia de prevención de lavado de dinero son una directriz de Gafi, ¿no? Y esta pues no es la excepción. Gafi en 2014, en una guía que emite de Guía para Enfoque Basado en Riesgo, pues obliga a los países a tener esta regulación, ¿no? Obviamente Gafi lo hace hacia el país y pues el país tiene que hacerlo hacia sus autoridades y entidades, ¿no? El enfoque basado en riesgo es algo que también las autoridades hacen en su supervisión, que no nada más es una actividad que se limita a las entidades financieras. Cuando la comisión hace su revisión, también hace un enfoque basado en riesgos. Y un punto importante de esto es que para elaborar esta metodología tenemos que analizar el documento que emite la comisión, que es la Evaluación Nacional de Riesgo, donde desde ahí hace una calificación sobre las entidades, cuáles tienen más riesgo que otras, y esto pues nos da un paso importante, ¿no? Nos ayuda a identificar como entidad en qué tipo de riesgo estamos en los ojos de la autoridad. Para realizar esta metodología deben haber 3 pasos indispensables. El primero de ellos es el diseño. En esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo en 3 procesos. Estos procesos lo que nos van a ayudar es, el primero es la identificación, y lo que vamos a hacer aquí es detectar qué riesgos tenemos. Dependiendo de lo que decíamos al principio, qué productos y servicios ofrecemos, dónde estamos ubicados, hacia qué tipo de clientes nos dirigimos. En la plática pasada había una chica de crowdfunding, Pamela, si no mal recuerdo, que nos comentaba que ella no tenía abierto su plataforma hacia personas morales extranjeras. ¿Por qué? Porque para ella representaba un riesgo mayor, ¿no? El tener que validar toda la documentación de una persona moral extranjera le representaba un riesgo muy alto. Entonces, este tipo de datos son los que tenemos que tomar en cuenta para hacer esta metodología. ¿A qué tipo de clientes voy a estar yo dirigido? ¿En qué zonas geográficas voy a prestar mis servicios? Si es una zona de alto riesgo, de bajo riesgo, en cuanto a temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nuestro segundo paso, dime. Lo que decía hace ratito, en México, aunque no, pero le llamamos zonas calientes, ¿no? En un tema coloquial, pero en realidad hay estadísticas que son públicas y que son de diferentes entidades en donde te establece zonas de mayor criminalidad que otras. Y ahí es donde justo lo que acaba de decir Pau, la introducción que estabas dando de su tema va vinculado mucho a lo que ahorita nos estás diciendo tú, Marlene. Así es, el semáforo delictivo es como el más común, ¿no? No sé si la mayoría de los oficiales de cumplimiento lo toman en cuenta para hacer sus enfoques, sus metodologías, que nos dice, la verdad es que es bastante bueno porque no solamente nos habla de temas de índices delictivos como robo, asalto, también nos habla de temas como corrupción, que es un punto muy importante que la comisión, la verdad es que ahorita lo tiene así, corrupción, todo lo que tenemos que implementar tiene que ver con eso. Entonces, sí es bastante importante. Nuestro segundo paso en este punto es la medición. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros establecimos qué indicadores son los que nos van a detectar nuestro riesgo, vamos a tener que medirlos, vamos a tener que hacer una valoración tanto cuantitativa como cualitativa para saber cuál es nuestro nivel de exposición al riesgo, con qué nivel queremos vivir, ¿no? Entonces, que ese sería el siguiente paso, los mitigantes. ¿Qué vamos a aplicar para que ese riesgo al que nosotros estamos expuestos baje y que no vivamos, que si nuestro riesgo era 10, con estos mitigantes que podamos aplicar como un gobierno corporativo, como políticas y procedimientos, como contar con un manual, con un oficial de cumplimiento certificado, que nuestro riesgo disminuya y que no nos haga vivir con ese riesgo mayor, ¿no? Entonces, ese va a ser al final nuestro último paso, la mitigación en la etapa de diseño. Una vez que nosotros vamos a tener todo esto diseñado, que vamos a establecer nuestros indicadores, los vamos a medir y vamos a establecer mitigantes, hay que llevar a cabo la etapa de implementación, ¿no? Ya tenemos todo en papel, tablitas, gráficas, pero no se puede quedar ahí. Las disposiciones nos obligan a llevar a cabo una implementación en que nuestros sistemas automatizados y lo que realmente llevamos a cabo y lo que tenemos en nuestra metodología
coincida y que realmente nos dé un resultado de si sí estamos haciendo o no los mitigantes correctos, si estamos midiendo correctamente nuestros indicadores, nuestros valores, la ponderación que le damos, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo mido esta calificación? ¿Por qué le otorgo un riesgo más alto a este país o a esta ciudad o a este cliente? ¿No? Siempre decimos, pues es criterio experto, ¿no? Siempre nos salvamos un poco con eso de es criterio experto, no, pero sí hay muchos... No lo digas en voz alta, así de... Sí hay muchos documentos, o sea, la verdad es que hay autoridad, ¿cierto? Hay documentos que nos pueden apoyar, pero tampoco es... nunca va a ser la misma perspectiva. Cada entidad tiene diferentes clientes, diferente forma de operar y a lo mejor lo que significa un riesgo alto para mí, para tu entidad va a ser un riesgo bajo porque tienes mitigantes que te pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante de esta metodología es que entendamos que es un traje hecho a la medida. Cada entidad va a tener su propia metodología con sus propios indicadores y ponderadores y únicamente, obviamente, tendrá que establecer los que son como requisitos mínimos por la autoridad, pero de ahí, de esos mínimos, tú puedes irte hasta donde tú quieras y establecer lo que te ayude a ti a medir tu riesgo. Y pues nuestra última etapa sería la valoración. Entonces, una vez que ya hicimos todo este trabajo, tanto en hacer gráficas, en establecer nuestro sistema, vamos a revisar qué resultados nos dio, ¿no? Los resultados son muy importantes porque no podemos quedarnos con, pues ya lo hice y ya, ahí que se quede guardada mi metodología. Hay que ver si nos está sirviendo, porque esta metodología se puede actualizar cuantas veces queramos. Por obligación lo tenemos que hacer mínimo cada 12 meses, pero nosotros lo podemos ir actualizando conforme vaya cambiando el ritmo, ¿no? Entonces, pues al final del día es importante valorar estos resultados y además es obligatorio que una vez que los tengamos, los presentemos a nuestro Comité de Comunicación y Control y este Comité de Comunicación y Control a su vez al Consejo de Administración para que sea aprobado por toda la entidad. Muy bien. Bueno, en caso de que exista Comité de Comunicación y Control, si no, nuestros oficiales de cumplimiento tendrían que hacer esa chamba, ¿no? Si estuviéramos en ese supuesto de las disposiciones. Sí, claro, si cuentan con más de 25 personas dentro de la estructura, pues sí tendrán comité y si no, no contarán con él. Correcto. Súper importante lo que nos acabas de explicar. La verdad es que creo que la metodología es un gran tema y podríamos tener un foro solamente de eso. La verdad es que metodología implica mucho más allá que solamente los conceptos, porque al final del día la metodología también implica hacer fórmulas y hacer cálculos en relación a la medición de riesgo. Cuando presentamos la metodología a la comisión, la verdad es que la comisión está muy acostumbrada a ver este tipo de información y nos piden nuestra métrica, o sea, nos piden nuestra matriz en donde está solventada, sustentada y demás, y donde nos piden las valoraciones del por qué y demás. Entonces, esto es también muy importante que la gente que nos está viendo afuera, que también se acerque, se allegue a expertos, porque la metodología es un tema muy importante para poder medir el riesgo de tu entidad, que eso es lo más importante para todas las entidades financieras, que después con el paso del tiempo, evidentemente, la metodología y las matrices son enormes por todas las variables que pueden existir ahí que estén vinculadas. Muchísimas gracias, Marlene. Ahora sí, nos vamos con Rebeca, con sistemas automatizados, que justo va ligado a lo que nos comentaba ahorita Marlene, que muy certeramente decía, bueno, ya tienes la metodología y ahora ¿en dónde la vas a implementar? ¿No? Y es parte de lo que nos vas a platicar. ¿Cómo está, Rebeca? Muy bien, Yoli. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar acompañada de mujeres tan talentosas y que trabajan en FinTech y que hagamos ahorita el Women in FinTech, ¿no? Bueno, ya aterrizando el tema, justo como menciona Yoli, el tema de sistemas automatizados viene a resumir y a
hacer todo el conjunto de las obligaciones que tenemos en materia de prevención del lavado de dinero. Como tal, dentro de las entidades, pues siempre una de las inquietudes que al principio dicen, oye, pues soy un modelo tecnológico que opero finanzas, ¿no? Entonces, soy una fintech y por lo tanto, la mayoría tanto de mis operaciones, tal cual como mi core o mis cuestiones financieras, cuestiones, van a estar dentro de un sistema automatizado en su momento, pero el sistema automatizado del que estamos hablando ahorita, pues es el sistema automatizado de prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, digamos que si bien tienes tu core bancario, vas a tener tu core a su vez de financiero y pues tu core o tu programa de sistema automatizado. Y pues la verdad es a través del cual va a ser nuestra herramienta como oficiales de cumplimientos, así súper importante, porque es tu herramienta de trabajo. O sea, a través de allí te vas a dar cuenta si realmente hay alertas, si los expedientes se están realizando bien, si efectivamente el enfoque basado en riesgos que nos platicó Marlene está funcionando, o si nos está arrojando debidamente lo que tenemos, si los perfiles transaccionales están debidamente calibrados, si al momento, como decía Pau, si hacemos en la identificación, hacemos la revisión de las listas, de las listas negras, de las listas bloqueadas, de las mínimas que te exige la comisión, pero si a tu vez tú tienes ganas de ir más allá, pues vas a tener mayores indicadores dentro de tu propio sistema automatizado. Entonces, lo que yo puedo compartir un poco es que como oficial de cumplimiento y como consultora de este tipo de entidades me he dado cuenta que sí es muy importante que haya una muy buena comunicación entre el oficial de cumplimiento y las personas de TI que realizan el sistema automatizado o en su caso lo que compres, ¿no? Ya cada una de las entidades decidirá si efectivamente se van a ir por ya un sistema previamente establecido o si van a desarrollar el propio. Y bueno, tendremos que ir alineando cada una de las obligaciones y tener la certeza de que se están cumpliendo. Porque justamente cuando hay este tipo de auditorías, ya entidades financieras que ya están funcionando como bancos o FIPOS u otras cosas, la CNBV se va sobre los sistemas automatizados, así, sobre las auditorías, ¿no? Entonces se fijan que efectivamente, y allí es tu médula de si está funcionando tu sistema de prevención de lavado de dinero o no, ¿no? Entonces creo que es muy importante y justamente, pues sí, habrá que diseñarlo y tener los alcances bien medidos. Y nada más, o sea, un poco más de lo que quiero platicar dentro de sistemas automatizados es muchas de las cuestiones que vi dentro de los expedientes que se presentaron ya como octavos transitorios. Dentro del expediente teníamos que presentar una manifestación de que efectivamente ya contábamos con un sistema automatizado. Entonces, de repente me llegaron a preguntar, oye, ¿pero en verdad ya lo tengo que tener funcionando? No, pues sí, tenemos que tenerlo funcionando, ¿no? Teóricamente. Entonces, trabajemos de la mano, como decía Pau, también entre todos los diferentes... las diferentes áreas de una fintech para poderlo tener bien funcionando y bueno, y una cuestión que platicó Paola también al principio sobre que los procesos son muy importantes, ¿no? Entonces, nuestros procesos van a ir también implementados dentro de este sistema automatizado y ante la autoridad para que se sientan tranquilos, para que vean que realmente tenemos una cultura de prevención, una cultura de cumplimiento dentro de nuestra fintech. O sea, habremos que explicarles tanto en nuestro manual, o sea, eso como super tip para las fintechs que están en proceso y que estarán en proceso más adelante, explicar muy bien los procesos de prevención del lavado de dinero en nuestro manual de cumplimiento y a su vez en el documento que nos piden como parte de la manifestación a la CNBV de que están funcionando y de cómo interactúan esto dentro de nuestra empresa. Creo que estás en mute, Yoli. Parte de la carta que nos piden es algo que acabas de mencionar. Sí, que ya se esté en el proceso de la implementación, pero sobre todo te pide qué hace cada módulo, cómo se interactúa y demás para conocer realmente que tengas este sistema automatizado.
Quisiera hacerles una pregunta y sobre todo las que están operando ahorita como oficial de cumplimiento dentro de una empresa, que eso es un tema sumamente importante porque aparte la responsabilidad que tienen es enorme, pero es súper apasionante este trabajo. Yo creo que los que se dedican única y exclusivamente a temas de PLD lo saben perfecto, que es un tema además apasionante, pero realmente es retador porque todo el tiempo va evolucionando la materia dentro de la propia compañía. No es lo mismo cuando inicias operaciones a cuando ya llevas un año de operaciones, porque tus proyecciones de la metodología y de todo lo que platicaba hace ratito Marlene, pues evidentemente no nada más es medirlas, es ver si te faltaron elementos, factores, fuentes, ¿no? Y ver otros variables que a lo mejor ni siquiera habíamos considerado y que se van a empezar a dar ciertos fenómenos o tipologías distintas por el tipo de servicios que dan las fintech. Y esta es la primera pregunta. No sé si quieran que ya iniciemos la sesión de preguntas o no. Y ahorita que entre Miros, pero antes de que empecemos con todas las preguntas que ya nos hicieron la gente en Facebook, quisiera lanzar una pregunta para ustedes para que me digan. Y sobre todo, no nada más en la opinión del oficial de cumplimiento, sino hay veces que el oficial de cumplimiento, ¿qué tanto puede hacer él solo y qué tanto necesita de un equipo de trabajo en la medida de que se vaya robusteciendo o de consultores o de asesores? Porque muchas veces, cuando estás iniciando, me queda claro que dicen, un oficial de cumplimiento es suficiente, no necesito más y demás. Pero las empresas que ya llevan mucho tiempo operando, pues evidentemente el área de compliance empieza a ser una segregación total y absolutamente separada de legal y empiezan a tener una serie y una importancia dentro de las compañías bastante interesante en el sector financiero porque, bueno, su materia es vital, ¿no? Para también prevenir temas de lavado y demás. Entonces, ¿verdad o no que un oficial de cumplimiento puede hacer todo? Metodología, matriz, modelo de evaluación de riesgos de cliente, políticas de identificación. O sea, realmente una sola posición con el paso del tiempo puede hacer absolutamente todo porque son Superwoman o cómo? ¿Qué cuentan? Yo creo que no. Yo creo que siempre necesita apoyo externo e interno también de otras áreas, porque, por ejemplo, para la elaboración de la metodología del interior, obviamente necesita mucho del apoyo del área de IT y de la alta dirección, que tenga siempre el empuje para que el oficial de cumplimiento pueda hacer este trabajo, pero siempre va a necesitar, yo, desde mi punto de vista, alguien externo que le apoye en hacer sobre todo la metodología, porque además son cuadros de calor, gráficas, tablas, o sea, es un trabajo interminable, que si lo hace una sola persona, no acabas nunca, ¿no? O no está al 100% bien hecho como debería estar. Entonces yo creo que sí necesita apoyo, te digo, tanto de áreas internas como de algún consultor o despacho externo que pueda apoyarlo en la elaboración de esta metodología. Y de todo el trabajo, porque pues no nada más es eso, ¿no? Es enviar reportes, es establecer políticas, criterios, procedimientos, revisar alertas, etc. Entonces, creo que sí necesita un gran apoyo. O sea, sí puede que me lo presenten o que me lo traigan. No, es una pregunta. Definitivamente es un trabajo en equipo y creo que tiene que haber una gran comunicación al interior de la empresa y que te compren, o sea, por un lado, que el equipo gerencial te compre la importancia que tiene, porque es una cosa que es preventiva y tu trabajo está bien hecho cuando no pasa algo. Entonces, a diferencia de cuando alguien tiene que dar un resultado y tienes estas métricas y tienes esta adquisición y lo que sea, aquí tú enseñas tu trabajo con que todo esté tranquilo, con que todo esté bien, ¿no? Entonces, es muy difícil en mostrar tus resultados si no tienes nada como tangible, ¿no? Casi todo es así como, mira, es que ya está implementado esto, tenemos esta política, etcétera. Pero muchas veces el valor de esta posición o de estas posiciones no se ve hasta después, ¿no? Hasta que ya tuviste una multa, un evento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a nivel gerencial es eso. Pero también las áreas comerciales y de producto, pues no hay razón de que exista un oficial de cumplimiento en esta torre de marfil si no tiene relación con todos los demás y si no hay negocio, ¿no? Entonces,
es importante que estén separadas las áreas comerciales precisamente para que no haya un conflicto de interés, pero no que esta separación implique una falta de colaboración, ¿no? Y finalmente, así que last but not least, también es súper importante estar en contacto con las personas de Customer Support, ¿no? Porque ellos son, o sea, por ejemplo, en el equivalente fintech, pues ellos básicamente son la primera, se convierten en la primera línea de defensa, ¿no? Que se habla mucho de estas líneas de defensa, sobre todo en compliance en Estados Unidos, porque ellos son los que contactan, o sea, tienen contacto con los clientes, saben cómo se comportan, o sea, ellos son a los que luego en otros lugares me llegó a pasar así como de que, no, es que vendí esto y me lo pagaron, pero es que no me ha caído el depósito y es que no sé qué cosa, y la gente te cuenta toda la historia de por qué tiene el dinero y cómo le llegó y todo eso, y se lo cuentan a las personas, por ejemplo, de Customer Support, y si no tienes esta comunicación con ellos, te pierdes de todo un universo de entender realmente quiénes son tus clientes, cómo te están usando, para qué, si son ilícitos, si no. Entonces, no, definitivamente es un trabajo en equipo enorme. Sí, totalmente. Perdón que interrumpa. Vamos a contestar al menos 2 preguntas. Ya tenemos solamente 9 minutos. Entonces, muchas gracias por la respuesta. Creo que tienen toda la razón las dos. Es parte de un trabajo. Un oficial de cumplimiento no es un superhéroe. Entonces, necesita apoyo de alta dirección, posiblemente de proveedores externos o no, eso dependerá mucho, pero sí creo que sin duda el oficial de cumplimiento no es una figura clave, pero no lo puede hacer solo. Sí, un minutito nada más, voy a muy rápido y para no comerme las preguntas. Y yo creo que adicional a lo que comentaron, es bien importante que la formación del oficial de cumplimiento no sea únicamente, ¿sabes qué? El abogado, únicamente un contador, tiene que ser alguien que efectivamente entienda de relaciones interpersonales, de contabilidad, un poquito de riesgos, o sea, con poquitos que pueda entender al menos y pueda manejar justamente a las áreas o administrar a las áreas y a los proveedores externos. Creo que eso es muy importante en la formación de los propios oficiales de cumplimiento. Ya, perdón. No, para nada. Ahora sí, Meros, a ver, cuéntanos qué preguntas nos están haciendo. Vale, nos hicieron muchísimas preguntas, pero solo por el tiempo vamos a poder responder 2. Entonces, la primera, bastante interesante, sería, ¿cuál sería su recomendación para que las entidades puedan implementar de mejor manera la automatización de los procesos en materia de PLD? ¿Quién se lo avienta? Yo creo que, mira, los procesos como tal, primero, antes que pensar en como todo, hacerlo digital por serlo digital o hacerlo automático por hacerlo automático, hay que irnos al back to the basics, ¿no? Entonces, el tener un proceso que efectivamente tenga una entrada, una salida bien definida durante quiénes se involucran y todo lo demás, para que eventualmente ya podamos dar de ese plan A, hagamos el paso B, para ya ir automatizando. Yo lo que puedo recomendar es que efectivamente se busque pues, algún consultor o programas que ya están previamente establecidos en donde podamos migrar toda esta conceptualización u organización que tenemos de procesos. Yo aquí quisiera comentar algo. Creo que el tema de la automatización, y no sé quién lo haya hecho, pero es un gran reto para todas las fintech. Primero, porque tu sistema core, que es el que trae todas las transacciones, se tiene que comunicar con tu sistema automatizado, porque son cosas y plataformas distintas. Entonces, la automatización es innecesaria. ¿Para qué? Pues para que puedas tener el control de esas transacciones, puedas hacer el agrupamiento y demás, y que tenga mucho sentido, porque la información al final del día, de donde emanas de tu sistema core transaccional, de donde tienes a tus cuentavientes, tus movimientos, las operaciones y demás, las entradas y las salidas, que no es el sistema automatizado. Entonces, creo que sin duda, no sé si alguien más quiera contestar algo, pero creo que sin duda es vital que todas las fintechs sí piensen en cómo vincular sus sistemas y que se genere un sistema real, integral, diseñado con diferentes plataformas, es evidente, pero sí tiene que haber una automatización para que la comunicación y la información se vea total y absolutamente reflejada, incluso hasta por temas de seguridad, que no se manipule la información y demás. No sé si los demás piensan exactamente lo mismo. Yo estoy justo totalmente de acuerdo y creo que en la medida en la que calibren de una manera correcta ese sistema automatizado, les va a ahorrar
muchísimos comités porque, o sea, las alertas van a ser mucho más efectivas y efectivamente, pues, va a servir ese sistema para lo que es, pues, para generar esos reportes que al final son los que más carga regulatoria tienen. Sí, y los procesos manuales no son ni sostenibles ni escalables. Entonces, o sea, como para cómo implementarlo, pues que teniendo ese criterio, ¿no? O sea, qué cosas se pueden salir de control, qué cosas no va a tener ancho de banda de atender. Creo que esos son buenos criterios para saber por dónde priorizar la automatización. No, y que sepan que, o sea, que no es necesario que contraten a lo mejor el sistema carísimo, que tienen que buscar un sistema que cumpla, que se adapte a la cantidad de clientes que tienen, a la cantidad de operaciones que tienen, que no van a contratar las fintech que van saliendo al mercado, el sistema operativo que tienen los bancos, ¿no? O sea, porque obviamente hay sistemas enormes que te hacen todo, pero que pues a lo mejor no tenemos la capacidad económica para contratarlos, pero hay en mil cantidad de opciones para todos. Pues sí, la siguiente pregunta, aventémonosla de una vez. Vale, aquí hay otra pregunta que nos dicen que ¿qué opinión tienen de por qué no se permite que sea un proveedor el que extraiga la información de los clientes, sino que sea el cliente el que lo tenga que capturar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Me imagino que debe ser que en el proceso de enrolamiento del cliente, asumo, ¿no? ¿O dónde lo ven clavado esa pregunta? Sí, en el proceso de enrolamiento. ¿Qué piensan? Pues vamos, creo que ahí pues sí es muy clara la disposición, ¿no? O sea, tiene que ser la persona que va a aperturar la cuenta, es como si vas a un banco y entonces mandas a alguien para que te aperture la cuenta. Pues ahí es de manera personal y más porque te pide el tema también de la geolocalización y de pronto, dependiendo del nivel de cuenta que abras, pues te va a pedir más requisitos. Entonces, si de pronto te piden el comprobante de domicilio, pues ni modo que te lo suba otra persona, ¿no? Creo que, pues no, ahí no hay opción. Sí, totalmente. Creo que, bueno, al final del día, que si tú estás interesado en aperturar la cuenta, parte de la legislación te obliga a que tú seas el que proporciona la información para que no se manipule, se cambie o se modifique. Pues es parte, creo que, de la legislación. Creo que nos da tiempo para una más. ¿Nos podrías dar otra pregunta, Miros? Claro, ¿cuál serían las áreas de la empresa en las que el oficial de cumplimiento se podría apoyar más para la elaboración de la metodología? Como lo había mencionado, yo creo que el área de tecnología de la información es un elemento básico en el cual se puede apoyar, porque muchas de estas cosas tienen que ser automatizadas, cargar todas las tablas. Entonces creo que internamente es en el área en el que más se puede apoyar, pero también es importante que la alta dirección esté siempre apoyando todos estos cambios, ¿no? Porque al final del día, aunque involucra todas las áreas, si la alta dirección da esa luz verde, ese apoyo al oficial de cumplimiento, pues todo se va dando. Ok. Otra pregunta, nos queda la última y nos vamos. Vale, ¿han pensado o qué opinión tienen sobre modificaciones a las disposiciones para incluir procesos presenciales y no presenciales para entidades que pudieran tener enrolamientos mixtos? Pues creo que... o sea, depende a quién le preguntes, o sea, yo creo que el 90% de las fintech les da un infarto con solo escuchar la pregunta. O sea, creo que, a ver, nos tenemos como sociedad, y creo que este es el momento más claro en el que lo hemos vivido, nos tenemos que mover a identidad digital, a procesos digitales, tenemos que encontrar la manera e idearla, y si no, o sea, inventarla de cómo podemos tener confianza y certeza de que una persona es quien dice ser, porque tiene una presencia y una personalidad digital fuerte, ¿no? Y tal vez ahora la globalización va a ser principalmente de manera digital, quién sabe qué vaya a pasar con los viajes, igual y ahora pues tu presencia digital, tu Twitter, tu Facebook, o sea,
cada vez van a ser más importantes y el gobierno, y no me refiero, o sea, no me refiero a la administración, sino como que los gobiernos en general tienen que pensar cómo vamos a crear a este ciudadano digital, porque aparte es una persona que tiene, que puede tener como un pasaporte mundial, por ejemplo, con el tema de Open Banking, que es otra cosa que espero que en algún Coffee Talk lo toquemos, pero o sea, vas a tener esta personalidad financiera que va a ser tu pasaporte, que te va a dejar brincarte de una institución a otra y vas a poder tener una cuenta en un lado y un crédito hipotecario en otro. Entonces, o sea, yo en lugar de pensar en estos procedimientos mixtos, o sea, como, porque, o sea, y sí es una conversación que se ha tenido, ¿no? O sea, llegas a una caseta, pones tus huellas, es un modulito. A nada, ya casi, nada más les aviso porque si se tiene que cortar, porque creo que lo que estás diciendo es súper importante y después vamos a tener un foro sí de Open Banking y de N cantidad de cosas, pero sí, como ya estamos... cerremos, porque da para horas. Sí, bueno, es que estos temas nos dan para mucho tiempo. La verdad es que ya estamos a nada que se corte. Muchas gracias a todas ustedes por haber participado. Marlene, Rebeca, Paola, Pau, muchísimas gracias. Fue un placer haberlas tenido. Toda la información que nos dieron seguramente les va a ayudar a muchísima gente que está del otro lado viéndonos y agradezco el que hayan participado. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao. Bye. Gracias.